tardes a todas las sedes que nos acompañan y a todos los usuarios que nos siguen por streaming o en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos una videoconferencia bastante interesante titulada Embarazo y VIH, sobre todo porque en diciembre se celebra la lucha contra lo que es el SIDA, y pues este tema siempre es de gran importancia y preocupación, sobre todo porque pues a futuras madres y a futuras familias puede afectarles mucho. Y para eso tenemos el honor de estar con el doctor Miguel Ángel Vargas, que es el encargado de la teleeducación aquí en Telemedicina. Muchas gracias, doctor, por brindarnos este tema tan interesante. Y esperamos que este tema sea de gran utilidad para todos los hospitales, sobre todo por la problemática que implica. Es preciso saber cómo tratar a las pacientes embarazadas que presentan el VIH. Y sin más, los dejo con el doctor Miguel Ángel para escuchar y documentarnos sobre este tema. Gracias. Pues buenas tardes. En efecto, hace un momento la licenciada Yadira mencionó que en los meses de diciembre, generalmente los días 1 de diciembre, la ONU decretó el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Entonces estamos en tiempo. Y además me pareció importante presentar este tema de VIH y embarazo porque una de las prioridades en las metas del milenio a las que se comprometió México, aparte de reducir la mortalidad materna, es reducir también la transmisión perinatal del VIH. Cuestión que para el 2015 se ve todavía difícil de alcanzar como una meta, aunque más adelante vamos a ver de que pues sí es factible hacerlo cuando se tiene la oportunidad de detectar a una mujer con un embarazo y que esté infectada. También vamos a ver un poquito adelante de que existe la disponibilidad en México de tratamientos antirretrovirales y por lo tanto pues no habría ninguna excusa o ningún pretexto, pues más bien dicho, como para que una mujer embarazada llegue a infectar o a contagiar a su bebé. Yo empezaría diciéndoles que a nivel mundial todos los años se presentan alrededor de 2 millones de embarazos y por lo tanto pues un número muy similar de partos y de recién nacidos. Pero de esos 2 millones de embarazos, desgraciadamente, constituyen un problema porque la madre está embarazada y existe un potencial muy alto de infectar a sus niños, sobre todo si tomamos en consideración que la mayor proporción de estos embarazos se dan en países en vías de desarrollo y de estos, pues, en África subsahariana. De hecho, África subsahariana tiene más del 60% de la prevalencia de VIH-Sida a nivel mundial. Y entonces, pues, el riesgo es muy alto y evidentemente que también en América Latina, sobre todo lo que es el área del Caribe, América Central. Brasil tiene un importante índice de incidencia y prevalencia de VIH-Sida, y bueno, y México pues también no se queda rezagado en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, la incidencia es de 12 al 30% en el mundo occidental. Antes del uso generalizado de la profilaxis, que les decía yo que existe actualmente y está disponible.
Pero yo quisiera enfocarme un poquito más a lo que sucede aquí en esta entidad federativa en Oaxaca, porque aquí se registran anualmente alrededor de 75,000 nacimientos. Eso quiere decir que también hay alrededor de 75,000 recién nacidos, aunque hay una desgracia epidemiológica, yo le podría llamar así, porque cuando reviso a veces la estadística de mortalidad por egreso hospitalario, el primer lugar se lo lleva la mortalidad perinatal, por causas multifactoriales, pero una de las más importantes es por la falta de atención prenatal en las madres y por la inoportunidad en la atención al producto de un embarazo, que es el recién nacido. Entonces llegan con hipoxias, llegan ya en paros o llegan ya en condiciones muy difíciles a morir. Generalmente aquí a Oaxaca o se mueren en los hospitales donde se atienden o en los propios domicilios donde nacen, porque desgraciadamente es un problema que se presenta con mayor frecuencia en el medio rural, sobre todo en el medio rural indígena, más que en el medio urbano o conurbado, donde existen accesos a los servicios de salud un poquito más oportunos, aunque a veces con muchas deficiencias. Desgraciadamente, no conocemos a ciencia cierta cuál es la seroprevalencia de VIH en mujeres en nuestro estado, porque no sé cuántas pruebas se puedan hacer. Ahorita más adelante veremos algunas que tenemos como registros de las que se hacen en Cuesira, en el Capacit. Desgraciadamente, las que se hacen en el Capacit son las gentes que las envían de los hospitales de la Secretaría de Salud, porque ya se les hizo una prueba previa y salieron positivas, pero el número de embarazadas que cada año se presentan en el Capacit o en el Cuesira en Oaxaca, pues sí es un poquito alarmante. Entonces, hacen 44 pruebas de VIH, quizás, digamos 100, 200, 300, no lo sé, pero son 70 y tantas mil. Entonces, si le hiciéramos al 100% de mujeres embarazadas, a lo mejor nos caeríamos para atrás, de darnos cuenta de que el número es potencialmente alto de personas que puedan vivir con el VIH y que aún no se den cuenta. Fíjense que el índice de positividad en el COESIDA fue del 20% en relación al total de detecciones que se hicieron en todos los grupos de riesgo. Entonces, un 20%, pues es muy alto. Y estamos hablando alrededor de 44 mujeres embarazadas que tienen VIH y que afortunadamente se les detectó a tiempo y pudieron haber recibido profilaxis, lo cual disminuye el riesgo hasta en un 98% de que el niño pueda nacer con la infección. Quiero que me disculpe un poquito, estoy, no sé si entrando ya saliendo de la gripa, pero bueno, lo que les decía yo, de estas mujeres que se han detectado en la encuestida Capacit, pues más del 80% provienen del medio rural. Pero también hay algo que llama mucho la atención en casos de SIDA por ocupación y sexo. Y ustedes van a observar en la línea azul, ¿verdad?, que uno de los primeros lugares en frecuencia es el ama de casa. Aquí le pusieron ama de casa en hombres, muy poquitos, ¿no? Pero pues puede haber ¿no? También. Pero la mayor parte son mujeres, aunque amas de casa, pues son las gentes que viven en su casa generalmente y que tienen su casa, tienen a sus hijos, pero también sabemos que hay mujeres que se dedican al sexo servicio y que cuando se les interroga ante un problema de VIH-Sida, pues lo niegan completamente y generalmente dicen que son amas de casa. Entonces, por eso en el registro epidemiológico aparecen así.
Vamos a recordar un poquito la historia del VIH y sobre todo en México, porque sabemos que a nivel mundial fue en 1981 cuando se detectó el problema de salud que se estaba presentando en un grupo de homosexuales por allá en Estados Unidos y que todos coincidían en que tenían una infección oportunista en esa época llamada Pneumocystis carini y que es una enfermedad que no es frecuente que se presente en personas inmunocompetentes, o sea, que tienen un sistema inmunológico bien establecido. Ahora le cambiaron el nombre por cuestiones de etiología, más que nada, y le pusieron Pneumocystis jirovecii, gracias al doctor Jirovecii, que fue el que la definió como una enfermedad de tipo micótica. Pero el primer caso reportado en México de VIH-Sida se dio en 1983, y de ahí que ya para 1985 se empezó a realizar el tamizaje en todas las mujeres embarazadas, claro, que llegaban a un centro de atención médica. Desgraciadamente en nuestros medios rurales hay muchas mujeres que atienden sus embarazos con la partera rural o a veces con la propia familia y casi nunca llegan a una clínica o algo, ¿no? Además, a veces ni llegan por cuestiones culturales y a veces también porque no podemos negar el maltrato que se le da por parte del personal de salud a las embarazadas. Llegan y las regañan o las sacan al patio a dar vueltas como si fueran patos, y luego hemos tenido la desgracia de que nacen en el patio, en el jardín de enfrente del hospital o de la clínica. Entonces eso también cohíbe a las mujeres a acudir, porque todo eso se difunde muy rápidamente. Y ya para 1987 empezaron a salir medicamentos para contrarrestar la infección del VIH, y el primer antirretroviral que se tuvo a la mano fue la acidobudina o el famoso AZT, que hasta la fecha sigue siendo un medicamento vigente dentro de la terapia antirretroviral, aunque con un poco más de desuso ya. Han salido medicamentos nuevos en todos los grupos que existen, con mejor eficacia, con menor número de tomas al día y con mejor respuesta inmunológica y virológica. Y entonces aquí les decía yo que la OMS declaró en 1989, 88, el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, ¿verdad? Pues casi todos los meses de diciembre, no casi todos los meses de diciembre y enero, se celebra la lucha frontal que se tiene a nivel mundial contra el SIDA. Y ya en 1994 empezamos a usar el AZT o la acidobudina para la profilaxis en embarazadas y evitar así la transmisión perinatal, pero poco se logró porque era una monoterapia. Más adelantito ya les explicaré cómo se dan ahora las terapias antirretrovirales, aun cuando sean profilácticas. Y ya para 1996, ¿verdad? Inicia lo que se denomina, gracias, el tratamiento antirretroviral altamente activo, que consiste en un mínimo de 3 medicamentos. Generalmente son 2 de tipo nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa reversa, y un no nucleócido o bien un inhibidor de proteasa, el que se le debe dar a una mujer embarazada, pero un poquito más adelante lo vamos a ver, y no solamente a las embarazadas, sino también a las personas que estén infectadas por el VIH y por el SIDA. Y además de que en el 2000, en el año 2000, pues ya se consideró con acceso universal el tratamiento antirretroviral altamente activo.
Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo de la ONU-SIDA, hay 35.3 millones de personas que viven con VIH-Sida en el mundo. De estos, 31 millones son adultos y de estos, 15 millones son mujeres y 2 millones son niños. O sea, digamos que las mujeres están la mitad de hombres y mujeres. Y algo muy importante es de que cada día, a nivel mundial, adquieren la infección alrededor de 7.500 personas. Por la vía sexual generalmente porque es la más alta prevalencia, la vía sexual, como método de transmisión, como medio de transmisión. Y en el 2006 causó la muerte de 2 millones de personas en el mundo. Entonces, sigue siendo un problema bastante grave. Y en el mismo periodo del 2006, en México, se murieron alrededor de 5.700 personas por SIDA. Recordemos un poquito, para entrar en la materia ahora sí, de lo que es el VIH-Sida en las personas, en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y para eso voy a hacerles un pequeño recordatorio, aunque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen las características que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana para infectar a los individuos. Entonces, ustedes saben bien que el virus tiene dos capas lipídicas, de glucoproteínas, mejor dicho, una externa y una interna. La externa que se llama glucoproteína 120 y la interna que es la glucoproteína número 41, que son dos glucoproteínas que le permiten precisamente al virus adherirse a la membrana de los linfocitos TCD4 para hacer de ahí una transcripción de su código genético, que es el ARN, hacia la transcripción al ADN de nuestras células, y de ahí integrarla a través de enzimas, que se llama transcriptasa reversa, después la integrasa que la mete al núcleo y la ensambla dentro de nuestra cadena de ADN, ¿verdad? Para de ahí salir del núcleo y madurarla a través de otra enzima que se llama proteasa, y de ahí salen millones y millones y millones de virus con capacidad infectante todos los días. Entonces, esto hace que el sistema inmunológico poco a poco vaya debilitándose. Por eso es de que la media, a partir de que una persona se infecta hasta que aparecen los primeros signos y síntomas de SIDA, es de 10 años. O sea, es un periodo muy largo. Pero en ese periodo muy largo ya hay una lucha interna y hay un desarrollo importante de la capacidad virológica del virus, ¿verdad? Y un deterioro permanente y progresivo de nuestro sistema de defensa a través de su blanco perfecto o diana, que es el linfocito TCD4. Entonces, siempre va a haber una infección primaria y esa infección primaria está dada precisamente por una respuesta inmune. ¿Dónde se dan las respuestas inmunes? Pues donde existe la mayor parte de los linfocitos. ¿Y dónde existe la mayor parte de nuestros linfocitos? Pues en nuestros tejidos linfáticos. ¿Y dónde hay mayor número de tejido linfático? En el intestino, en el hilio terminal, en las placas de Peyer. Por eso se considera que la infección por VIH es una enteropatía. ¿Por qué? Porque cuando entra el virus, las glándulas de Peyer empiezan a emanar linfocitos TCD4 y entonces son blanco perfecto de los virus de la inmunodeficiencia humana, y ahí es donde empieza la replicación. Existe también en otros tejidos linfáticos que tenemos, pero en menor cantidad,
y en la sangre circulante con mucho menor cantidad. Entonces, la infección primaria se da en esa etapa, ¿verdad? Porque hay una respuesta inmune contra el virus y aquí la carga viral, ¿verdad?, aumenta increíblemente y después viene la evolución, ¿verdad?, de las personas que evolucionan rápidamente en un periodo quizás menor de 10 años, ¿verdad? Las personas que tienen una media de desarrollo de la enfermedad de 10 años, ¿verdad? Los otros que también tienen un desarrollo hacia la enfermedad muy lento, que pueden pasar 10, 15, 20 años y no presentan el SIDA, ¿verdad? Y algunos que les llaman controladores élite. Los controladores élite, ¿verdad?, tienen por ahí un inhibidor del correceptor del virus que se llama CCR5. Entonces, eso no permite muy bien al virus desarrollar su transcripción del ARN hacia nuestras células de defensa y, por lo tanto, los que son controladores élite que inhiben al correceptor R5, pues generalmente no se infectan, aun cuando tengan contacto con el virus. Desgraciadamente, es menos del 1% y se da en la población anglosajona. Entonces, pues nosotros tenemos que usar métodos de prevención para evitar que nos vayamos a infectar, ¿verdad? Les decía yo hace un rato que es una enteropatía porque vean ustedes, ¿verdad?, dónde se da con mayor frecuencia la respuesta inmune, y es específicamente en el intestino, donde hay un desarrollo, ¿verdad?, importante de viral. Vean ustedes la luz intestinal en un principio con sus criptas, sus vellosidades bien establecidas, posteriormente cómo se va alisando la capacidad de las vellosidades y la absorción de las paredes intestinales, y esa es una de las causas, ¿verdad?, de por qué el paciente que debuta al SIDA generalmente empiezan con el deterioro del peso, o sea, el síndrome de desgaste que le llamamos, y cuadros frecuentes de diarrea. Generalmente la diarrea infecciosa por criptosporidia o isosporidia, pero también muchas veces por la incapacidad absortiva del intestino, causada precisamente por el deterioro de las vellosidades intestinales, por el virus, por su replicación. Bueno, los factores de riesgo de la infección perinatal por el VIH-Sida, ¿verdad?, es que hay mujeres en riesgo de embarazo, ¿no? Y de estas, pues el grupo etario, entre mujeres menores de 15 años y mayores de 44 años. Esto es bien cierto porque cuando revisamos aquí los registros que hacen los de caravanas de la salud, pues nos percatamos que hay niñitas, ¿no?, de 13, 14 años que están embarazadas, y mujeres muy grandes ya para el embarazo, no que sean viejas, ¿no?, o ancianas, pero que ya aumentan más los riesgos porque hay mujeres que todavía a los 40, 41 años se siguen embarazando, y hay mujeres que, por ejemplo, a los 35 años de edad o un poquito menos, ya tuvieron entre 6 y 7 hijos. Entonces, pues eso es lo que convierte en factores de riesgo para contraer también el VIH. No, una mujer con VIH-Sida, pues es una mujer de alto riesgo, o es un embarazo de alto riesgo. El otro problema de la transmisión perinatal, ¿verdad?, es de que muchas veces se identifica en forma tardía. Muchas veces durante la gestación, pero estamos hablando ya de las últimas semanas del embarazo, o muchas veces también durante el periodo ya en el trabajo de parto, es que se percatan de que tienen VIH-Sida, y ahí sí es poco lo que se puede hacer, aunque también existen tratamientos que se pueden dar, pues de manera heroica, para ver si logramos disminuir el riesgo de que el niño se infecte. Pero no hay nada
como detectar a tiempo la infección y iniciar a tiempo también el tratamiento antirretroviral, porque se disminuye por arriba del 98% el riesgo de contraer VIH-Sida. Esto se hizo, apenas logré rescatar estos datos, y se hicieron 111 detecciones en embarazadas, 19 salieron positivas. O sea, se acerca mucho a lo que a nivel mundial se da. El 20%, aquí fue el 17.1%, pero solamente en 111 detecciones. Yo quiero saber cuántas embarazadas hay al año, ¿no? No tengo la estadística de detecciones de las que se hacen en el IMSS o en el ISSSTE, pero pues esto es lo que cayó en Cuesida, que es el centro especializado de atención a personas que viven con el VIH, entonces muy bajito. Varones que tienen sexo con varones hicieron 377 detecciones y 105 fueron positivas. Eso quiere decir que el 38% del total de detecciones en hombres que tienen sexo con hombres tienen la infección por el VIH. En sexoservidoras se hicieron alrededor de 520 detecciones y solamente 3 salieron con la infección, lo que representa solamente el 0.58%. Y en sexoservidores varones, solamente 26 acudieron al Capacit a hacerse una detección. Entonces, imagínense si se hubieran hecho 520 sexoservidores, pues el índice de positividad, ¿cuál sería? Si en 26 el índice de positividad fue del 3.8%, mucho más alto que en las sexoservidoras mujeres. Y en heterosexuales mujeres, el 5.7% fue seropositiva, en un total de 1.287 detecciones, y en hombres, en 1.674 detecciones, fue del 7.7%. Entonces, con esto quiero demostrarles a ustedes la importancia de realizar detecciones oportunas, pero ahorita como el enfoque es para embarazadas, bueno, pues hay que hacérselas a todas las embarazadas que lleguen al hospital. Yo no sé realmente si tengo pruebas rápidas para hacer detecciones rápidas o cuenten con ELISA, pero cualquiera de las dos es bueno hacerlo. Pero también hay factores de riesgo que están implicados en la transmisión perinatal, y pues aquí se dividen en 3, ¿no? En los factores maternos, en los factores obstétricos y en los factores virológicos e inmunológicos, los más importantes. En los factores maternos, el estadio clínico de la enfermedad. Es más de riesgo que una madre con un deterioro inmunológico importante y una alta carga viral, además con infecciones oportunistas, ¿verdad? Con virus del papiloma humano, con tuberculosis, etcétera, le transmita la infección al niño que una mujer que no está inmunológicamente deprimida ni virológicamente tan elevada. Otro aspecto también dentro de los factores maternos, ¿verdad? Es el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, sobre todo de tipo intravenoso, y las deficiencias en vitamina A, ácido fólico y las enfermedades de transmisión sexual, que también contribuyen en mucho a facilitar como caldo de cultivo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Dentro de los factores obstétricos, y eso también quiero que lo tomen muy en cuenta ustedes,
el personal médico y de enfermería, ¿verdad? Está la ruptura prematura de membranas, la corioamnionitis, las úlceras genitales, sobre todo que estén activas, herpes, etcétera. El tiempo que someten a una mujer a trabajo de parto vaginal. Ahorita vamos a ver más adelante que a una mujer que esté infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Es preferible la cesárea electiva. Las episiotomías, pues también conllevan a otro riesgo. El número de tactos vaginales es otro problema. Y la inducción del trabajo de parto. Entonces, por eso, precisamente, tratamos de evitar los partos vaginales y preferimos la cesárea, aunque hay un poquito más de sangrado, pero la exposición del niño a fluidos y a sangre, pues es mucho más corto. Bueno, y dentro de los factores virales, ¿verdad? La presencia de genes, ¿verdad? Relacionados con receptores específicos y determinantes de histocompatibilidad de los que les hablaba yo hace un rato que tiene el virus, que son los correceptores de membrana, ¿verdad? Los fenotipos, los genotipos, etc. Por ejemplo, en los países ya desarrollados, es común que a todas las personas que debutan al VIH o al SIDA se les haga genotipificación o fenotipificación, porque no sabemos contra qué tipo de virus estamos peleando y contra qué resistencias virales estamos enfrentando. Actualmente, por el uso indiscriminado también de antirretrovirales y muchas veces la falla en el apego al tratamiento, lo que hemos estado generando son virus resistentes a cierto tipo de medicamentos. Entonces, si un paciente ya tuvo resistencia a análogos no nucleócidos y le estamos dando análogos nucleócidos, pues de nada le van a servir, porque el virus ya está resistente. Es más o menos como el uso indiscriminado de antibióticos, lo que llegamos a crear con el uso indiscriminado y mal prescrito de antibióticos son resistencias de bacterias hacia los antibióticos que comúnmente estamos utilizando para contrarrestar infecciones bacterianas. Pues lo mismo pasa con el virus del VIH y los antirretrovirales. Ahora bien, el diagnóstico para embarazadas de VIH es sumamente sencillo. A mí me preocuparía mucho que no tengan el recurso. Y si hay alguno del médico de hospitales que nos esté escuchando en este momento, le agradecería mucho que me dijera si tienen o no tienen pruebas rápidas o tienen ELISA en el laboratorio. Porque si no lo tienen allá, pues entonces, ¿cómo le están haciendo el diagnóstico oportuno a una embarazada que llega a consultarlos? ¿Verdad? Sería una situación muy grave el que la propia institución no les dé el recurso para diagnosticar una enfermedad que es terrible y para evitar que un niño que tiene todas las garantías de nacer libre de infecciones, nazca con una infección simple y sencillamente porque en mi hospital no tuve el recurso para detectar a tiempo un problema de salud. Bueno, yo les decía hace un rato que dentro de los factores de la madre, pues es muy importante la carga viral, ya que hay un estudio, ¿verdad? Y vean ustedes que a mayor carga viral, ¿verdad? El riesgo de transmisión sexual porcentualmente aumentó considerablemente. Las mujeres que tenían una carga viral bajita tuvieron prácticamente 0%, con menos de 1000 copias, el riesgo de transmitir la infección al bebé. Pero conforme iba subiendo a 10,000, a 100,000, a 1,000,000 de copias, el riesgo de transmisión perinatal
se fue incrementando. Entonces, ¿qué es importante? Detectar a tiempo con una prueba rápida o con una ELISA la infección. Iniciar el tratamiento inmediatamente en una mujer embarazada, independientemente de la carga viral y del control linfocitario. Porque aquí el objetivo ya no es evitar la infección en la mujer ya está infectada. Aquí el objetivo es evitar la infección en el recién nacido. La otra cosa que estaría grave es de que en los hospitales en los que ustedes trabajan no existan ni por lo menos AZT o Convivir, que son medicamentos que se utilizan para esto. Entonces, pues, ¿qué les doy? ¿No? Pero si no los tengo, pues mándenlas en forma inmediata a Coesida para que ahí las atiendan. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de lo que es el abordaje profiláctico y las recomendaciones para el tratamiento antirretroviral altamente activo. Dentro del control prenatal, pues es muy importante, doctores, que se haga una historia clínica completa, con todos los antecedentes, interrogatorio, antecedentes ginecobstétricos, el número de parejas sexuales, si ya se hicieron Papa Nicolau, resultados de Papa Nicolau, infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Si se han hecho o no pruebas rápidas de ELISA, y si no, pues que se las realice. Y anotar en la historia clínica los resultados. Los exámenes de laboratorio completos, biometría hemática completa, química sanguínea, examen general de orina, pruebas de funcionamiento hepático, serología para hepatitis B y C, generalmente, ¿verdad? Y lo más importante también, carga viral y control linfocitario para saber en qué estadio está la mujer y poder clasificar también el tratamiento que se le va a iniciar. Y además, siempre en la exploración física y en el interrogatorio hay que abundar mucho en la presencia de signos y síntomas de infecciones que nosotros podemos considerar como oportunistas. ¿Cuáles son? Tuberculosis, neumonías por Pneumocystis jirovecii, citomegalovirus, toxoplasmosis, etcétera. Convivencia con animales, con gatos, etcétera, etcétera. Y hablando ya de tratamiento antiviral, ¿verdad? Pues ya hay prácticamente 4 o 5 grupos de medicamentos que nos sirven para el tratamiento de las personas que viven con SIDA en este caso, y para mujeres embarazadas que aunque no estén en la fase de SIDA, pudieran estar en la fase de VIH o seropositivas. Entonces, pues tenemos a la mano los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de los nucleósidos, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la integrasa. Entonces tenemos pues ahí una batería importante de medicamentos que podemos utilizar, y ahora decían que proscrito el uso de efavirenz porque nunca se demostró en seres humanos la capacidad teratogénica del efavirenz, que es un no nucleósido de la transcriptasa reversa. Pero había mujeres que se embarazaban y que ya estaban en tratamiento previo de VIH y estaban usando el efavirenz. Entonces muchas no se daban cuenta que estaban embarazadas y seguían tomando el efavirenz y seguían exponiendo al niño al efavirenz, y pues ningún niño que nació, aun cuando la madre tomaba este medicamento, nació con alguna teratogenia. Parece ser que ya está aprobado el uso del efavirenz también dentro del esquema completo de tratamiento antirretroviral altamente activo. Generalmente damos Convivir y efavirenz, o ahora que ya hay otros medicamentos más simples en su toma, como es el Truvada, que tiene 2 medicamentos, que es el tenofovir y la entricitabina, junto con el efavirenz. O bien,
la truvada o el convivir junto con un inhibidor de proteasa, en este caso puede ser el saquinavir o la caleta. Pero ¿qué hay que tomar de consideración para la profilaxis? Que primero, y ojalá y todo se diera así, ¿no?, que detectáramos del primer trimestre del embarazo a las señoras para poder iniciar a partir de la 14ª semana del embarazo, ¿verdad? O sea, prácticamente cuando se termina la organogénesis, iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente del aspecto clínico, biológico e inmunológico de la paciente. El esquema completo, otorgárselo, que consta de 3 drogas, ya hablábamos ahorita de 2 nucleócidos y un no nucleócido, o 2 nucleócidos y un inhibidor de proteasa. No voy a estar entrando en consideraciones del tratamiento antirretroviral, porque eso lo vamos a dejar para el especialista. Los tratamientos antirretrovirales deben de llevar, pues, la seguridad en la madre y evidentemente en el producto de la concepción. Los medicamentos antirretrovirales, pues, no son pastillas de chocolate, ¿no? También tienen efectos colaterales y pueden tener reacciones adversas muy graves, como las daba, por ejemplo, la nevirapina hace algunos años. Ahorita ya creo que está en desuso. Y la otra, pues, siempre va a ser el control laboratorial en el primer trimestre del embarazo, a las 36 semanas y prácticamente hasta el fin del embarazo, para ver si no hay alguna alteración causada por los medicamentos antirretrovirales, que generalmente son de índole hepático, y algunos inhibidores de proteasa que modifican muchísimo el equilibrio lipídico y producen dislipidemias, ¿no? Un alto nivel de triglicéridos y de colesterol malo, del LDL. Dentro del monitoreo que le debemos de hacer a las embarazadas, pues yo les comentaba al principio que sería fabuloso tener la genotipificación, porque así sabríamos si ya existen o no resistencias a los tratamientos antirretrovirales. Desgraciadamente, pues no tenemos aquí en Oaxaca laboratorios que hagan genotipificación, y además porque es muy caro. Y aun cuando lo lleven a un laboratorio particular aquí en Oaxaca, a lo mejor sí les dicen que sí, pero no lo realizan acá, los mandan generalmente a Puebla o al Distrito Federal. Lo que sí es importante es el control de la carga viral y el conteo de linfocitos TCD4, que afortunadamente creo que ya se hacen en Cuesira, Capacit, y pues todo lo que conlleva un control prenatal, la biometría, el examen general, la química, ¿no?, perfil de lípidos, pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido. ¿Por qué les decía yo que es importante tener AZT por lo menos? Porque muchas veces ustedes se van a percatar, o se pudieran percatar, de una mujer infectada cuando ya está a punto de dar a luz y no antes. Y entonces, cuando están las cosas así, pues sí podemos darle un esquema de AZT a 1 miligramo, ¿verdad?, por kilogramo en bolo, y continuar con 1 miligramo cada hora hasta el término del parto. Creo que ese es un esquema que puede hacer que el bebé nazca bien, sin la infección, ¿no? Pero tiene que ser, pues, mucho antes de 1 hora a la que nazca el bebé. Por eso es importante que no las tengan dando vueltas en el patio, mejor es una prueba para ver si no están infectadas, ¿no? Y generalmente al recién nacido se le deben de dar 2 miligramos por kilogramo de peso oral a las 6 horas de vida extrauterina, cada 6 horas y hasta por 6 semanas. Entonces, esos son esquemas que deben de ustedes considerar tener en su hospital siempre. Siempre, porque no sabemos en qué momento pueda tener usted, como médico, un problema con una mujer embarazada que tenga VIH-Sida y que llegue ya el trabajo de parto. Si no llega, qué bueno.
y si se caduca el medicamento, pues no hay problema. Pero de todos modos, ahí lo tuvimos y nos sirvió, nos pudo haber servido en algún momento. Ese es un estudio que se hizo en el Lancet está. Y vean ustedes los resultados de los bebés que se les hizo reacción en cadena de polimerasa o el PCR positivo cuando recibieron AZT, solamente 6 salieron positivos contra 63 que salieron negativos, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y el tipo de parto cuando fue vaginal, pues fue mayor cuando se hizo por la vagina que cuando se hizo por cesárea. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que siempre el parto se haga por vía abdominal. El problema muchas veces en el medio rural es la vigilancia del recién nacido para que la madre o los familiares le den el medicamento al niño. Eso sí es muy complicado y a veces tiene que entrar la labor de trabajo social, sobre todo en poblaciones indígenas rurales que son muy pequeñas y donde podemos ir a visitar a cada rato a la señora para vigilar o que la señora lleve al niño para que en la clínica se les dé el medicamento, pero ya en ciudades o poblaciones más grandes es muy difícil a veces el control. Y aquí sí, el niño que sale con una infección por VIH va a recibir tratamiento pues prácticamente de por vida, porque hasta la fecha no hay un medicamento que cure el VIH-Sida ni una vacuna que lo prevenga. Hay muchos estudios, están muchos avanzados ya, parece que hay esperanzas de que ya pueda salir alguna vacuna por ahí, pero pues todavía no. Y bueno, ¿cómo finalizar el embarazo? Es nada más ratificar que les dije hace un rato que pues la operación cesárea es lo que va a determinar de alguna forma la cero negatividad del recién nacido. Entonces, si es posible hacer cesáreas a todas las embarazadas, pues háganselas. Desgraciadamente a veces llegan ya el trabajo de parto en una unidad médica de primer nivel donde no tenemos quirófano ni tenemos a un ginecobstetra o alguien que tenga experiencia en hacer cesáreas, y pues ahí sí ni modo, tendremos que aventarnos el riesgo-beneficio de atender el parto por la vía vaginal, pero ojalá y siempre fuera previo a un esquema de terapia antirretroviral en la mujer. La cesárea, pues en mujeres que no han recibido profilaxis durante el embarazo, o mujeres que llegan al final de la gestación con todavía la carga viral detectable a pesar de que hayan llevado tratamiento antirretroviral. Aquí es donde es importante saber si tomó el medicamento o ya tiene alguna resistencia a los virus, ¿no? O bien que estén inmunológicamente avanzadas, con un conteo linfocitario menor a 200 células y una carga viral increíblemente alta, la prematurez del bebé, ¿no? Y si se prevé un parto vaginal prolongado o ruptura de membranas arriba de 6 horas. Entonces, todas las mujeres mejor cesárea. Hay riesgos de una cesárea como en todas las cirugías, ¿no? Pero los riesgos que se hicieron en las recomendaciones y reportes de abril del 2009 dijeron que los riesgos y las complicaciones son menores al riesgo que puede tener un niño de infectarse. Entonces, es recomendable por los CDC en Estados Unidos que se haga la operación cesárea. Bueno, en cuanto a la lactancia materna, este es otro lío, ¿no? Porque también la leche materna tiene virus. Y se ha visto en niños que después de que los alimentan con la leche materna, en la cavidad oral tienen una carga viral increíblemente alta. Y pueden desarrollar VIH-Sida sobre todo porque la tragan. En un adulto que si tragara el virus, pues es menos frecuente porque la acidez del estómago
destruiría el virus, pero acuérdense que en los bebés, sobre todo en prematuros y recién nacidos, existe alcalinidad gástrica. Entonces eso sí puede ser muy peligroso para que se desarrolle el virus allá y pueda transmitirse más fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Nairobi, en África, el 44% de las infecciones en recién nacidos fueron atribuidas a la lactancia. Entonces, si podemos evitarlo, pues es mejor evitarlo. Hay factores asociados a la transmisión vertical del VIH por la lactancia materna, ¿no? Y en los factores maternos pues está la carga viral muy alta y a veces la mastitis clínica o la inflamación de los senos mamarios, ¿verdad? O bien clínica o subclínica, ¿no? Y dentro de los factores del recién nacido, pues los factores inmunológicos. Acuérdense que un recién nacido y más todavía un bebé prematuro, pues sus estados inmunológicos son muy deficientes. La integridad de la mucosa oral, por eso precisamente es que encuentran virus en la cavidad oral, la alcalinidad gástrica que ya les decía hace un rato, la desnutrición fetal, que desgraciadamente en nuestros medios nos quejamos y nos admiramos mucho de los africanos, ¿no? Del subsahara, y pues aquí váyanse a los Nígeres o por ahí van a ver cómo están los niños, ¿no? Nacen ya desnutridos muchos de ellos. Las inflamaciones intestinales y el periodo prolongado de la lactancia por más de 6 meses. Y hace un rato estaba yo oyendo en un noticiario precisamente, que en Inglaterra están promoviendo que la lactancia dure hasta los 11 meses. En los niños precisamente por infecciones. Entonces, aquí en nuestro medio rural indígena, ustedes lo saben, hay niños que ya hasta caminan y todavía andan pegados al seno de la mamá, porque son cuestiones culturales también y no podemos evitarlas. Al contrario, hay que respetar, pero también hay que educar, porque nosotros como trabajadores de la salud también somos educadores. Entonces siempre hay que educar. Y aquí hay unos escenarios que me parecieron interesantes en México, dice, cuando las enfermedades infecciosas de la desnutrición son las principales causas de mortalidad infantil, y es imposible de dar sustitutos de la leche materna, pues no podemos prohibir la lactancia, porque entonces, ¿qué le vamos a dar al bebé? ¿No? Si las enfermedades infecciosas y la desnutrición son principales causas de mortalidad infantil, pero existen posibilidades de sustitutos, entonces hay que prohibir la lactancia materna y dar sucedáneos. No sé si el Seguro Popular los dé, creo que sí los debe de dar, o en lugares donde existen clínicas del Seguro Social o del ISSSTE, también. Entonces hay que darles leche artificial. Enfermedades infecciosas y desnutrición no son principales causas de mortalidad infantil. Con posibilidad de sustitutos, también prohibir la lactancia materna. Entonces, pues la única indicación de dar la lactancia materna es cuando las infecciones y la desnutrición son las principales causas de mortalidad infantil y no hay manera de cubrir la lactancia con sucedáneos de la leche materna. Entonces, sí, ni modo, hay que darle el seno materno a la mamá, pero siempre hay que asegurarnos de que la mamá esté bajo tratamiento antirretroviral y que prácticamente esté indetectable en su carga viral y con un control linfocitario adecuado, inmunológicamente estable, pues. En resumen, pues hace un rato al principio les decía yo que veo muy lejano yo el cumplir con la meta del milenio, ¿verdad? Que es ya dentro de un mes, 2015, de eliminar la infección de VIH de forma perinatal o vertical, como se le llama. Pues esa ya prácticamente no la saltamos. Pero sí es importante entonces la orientación y pruebas de detección voluntarias a todas las embarazadas. Eso es muy recomendable
vigilar que en nuestros hospitales y clínicas tengamos el recurso suficiente para tomar pruebas. Hagan un análisis de la prevalencia de embarazos por año, y si cada año se les embaraza en su comunidad 20 embarazadas, pues por lo menos 20 pruebas rápidas deben de tener ahí en su clínica. La atención prenatal, el parto y el posparto de la madre pueden reducir el riesgo de la transmisión materno-infantil. Entonces, tratar, ¿verdad?, de atender nosotros el control prenatal, el parto y el posparto. Y si no podemos por cuestiones culturales, pues acercarse mucho a la partera rural, que es un personaje muy importante en las comunidades, y también que la partera rural sepa que existen riesgos de estas infecciones y sepan canalizar a tiempo a las mujeres con un embarazo. La terapia antirretroviral también puede reducir el riesgo de transmisión. Eso ya lo vimos, más del 98% de mujeres que recibieron terapia antirretroviral lograron evitar la transmisión a sus bebés. Y la atención de recién nacido, alimentación y el PCR, por lo menos durante los 2 primeros años de vida, para asegurarnos de que no está infectado. Gracias. Pues no sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Pues bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias a todas las sedes que nos acompañaron.